Buen día, mi nombre es Leticia Sánchez, soy licenciada en enfermería con especialidad en cuidados intensivos neonatales. Actualmente me encuentro en el equipo de la Coordinación de Calidad y Certificación de Hospitales de los Servicios de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza. Tengo el gusto de comentarles de que he participado en la implementación de lo que es PCI, Prevención y Control de Infecciones, que es uno de los estándares críticos del modelo de seguridad del paciente. Por lo cual les hablaré del siguiente tema, que es limpieza y desinfección de superficies y medios de transporte a continuación. El contenido de este tema nos trae como clasificación de áreas hospitalarias, tipos de limpieza, clasificación de materiales de limpieza, técnicas de desinfección, manejo y uso de sustancias para limpieza y desinfección, así como la limpieza en el medio de transporte. Como aspectos epidemiológicos, hemos visto que en el ambiente hospitalario hay gran cantidad de microorganismos altamente patógenos, los cuales encontramos en superficies húmedas, secas y muy sucias. Entonces, esto genera que contribuya a gran parte a fuentes de infección. También se han realizado estudios que demuestran que al introducir una bacteria a la superficie de hospital, se encuentran después de horas de haber estado en la superficie. Esto es como la especie del Enterococcus. Hay también otras bacterias como son los Bacillus gram negativos y los Staphylococcus aureus. Estos fueron encontrados 4 horas después de haber estado en la superficie de los hospitales, así como la Salmonella 24 horas después. En los hospitales, como cualquier otra institución, sabemos que tienen gran demanda de limpieza e higiene. Esto nos da que es la gran responsabilidad de una buena limpieza y desinfección en las áreas hospitalarias. Para esto, salvaguardar la integridad y la seguridad de nuestros pacientes y compañeros trabajadores de la salud. Es importante ya que los riesgos que pueden habitar en los hospitales y clínicas, ya que la limpieza y la desinfección es relacionada directamente con el control y prevención de infecciones. Cabe mencionar que la frecuencia de limpieza de estas áreas depende de la gran cantidad de bacterias o el riesgo que esté clasificado la zona o el área hospitalaria. Como objetivo, debemos de fortalecer las acciones que permitan mantener las áreas hospitalarias limpias y una adecuada desinfección, así como reducir la transmisión de infecciones nosocomiales aplicando adecuadamente las técnicas de limpieza y desinfección, así como que el personal esté capacitado para conocer los procedimientos correctos para realizar limpieza y la desinfección de estas áreas. Algunos ejemplos de definiciones los pueden ver en la pantalla para más o menos diferenciar qué proceso es el que aplica según el área que vayamos a realizar el proceso de desinfección o de limpieza. ¿Cuál es la diferencia? La limpieza pues es eliminar manchas, mugre, grasa, polvo, desperdicios de las superficies que están visiblemente expuestas a las áreas. La desinfección es la destrucción y eliminación de todos los microorganismos que son como formas de bacterias, hongos, que es cualquier objeto inanimado. Otros ejemplos son para diferenciar lo que es desinfectantes, limpieza exhaustiva, limpieza rutinaria, lo que es el aseo, la sanitización y la desinfección de alto nivel. Son algunos ejemplos de las definiciones que tenemos o que veremos al transcurso del tema. La clasificación de áreas hospitalarias se maneja en 3, que son áreas no críticas, áreas semicríticas y áreas críticas. Y esta las diferencia según la carga bacteriana que tenga cada área. Por ejemplo, las áreas no críticas tienen una carga bacteriana del 20% aproximadamente. Y estas son áreas comunes como lo son pasillos de los hospitales, áreas administrativas, consulta externa, y son áreas como farmacia o laboratorio que no tienen directamente el contacto con el paciente para originar que se aumente la carga bacteriana en esta área. Las áreas semicríticas son áreas que tienen una carga bacteriana entre 20 y el 60%. En estas áreas encontramos más que nada donde se realizan procedimientos que no son invasivos con nuestros pacientes. Por ejemplo, las áreas de enfermería,
en un área de urgencias que solamente va a un paciente para una aplicación, medicamento, no es un método invasivo, entonces esto nos genera que sea menos carga o menos introducción o incluso que se generen menos infecciones nosocomiales en el área. Las zonas críticas, estas áreas tienen una carga bacteriana mayor al 60%, lo que genera que la limpieza y la desinfección sea un poco más minuciosa, lo que más adelante les vamos a comentar. Estas áreas generalmente son las que nos encontramos en quirófano, urgencias, terapia intensiva, UCIN, áreas COVID e incluso áreas donde tenemos pacientes con aislamiento estricto. En la limpieza y desinfección ya clasificada, ya que tenemos las clasificaciones de las áreas, entonces vamos a ver qué tipo de limpieza o de desinfección vamos a hacer. Tenemos limpieza rutinaria, en la que hacemos de diario en las áreas, como he comentado ahorita. El área terminal es la que se lleva a cabo en cada alta del paciente. Quiere decir que cada vez que un paciente se da de alta o sale de su módulo o de su cubículo, tenemos que hacer una limpieza minuciosa, que tenemos que empezar desde el colchón, la cama, los materiales y equipos que hayan tenido contacto directo con nuestros pacientes. Estas áreas se pueden modificar la limpieza se puede modificar según el área de contagiosidad de cada área. Entonces, para esto también nosotros sabemos cada cuándo se va a realizar la limpieza. Puede ser una frecuencia, por ejemplo, áreas críticas es 3 veces al día o cada vez que sea necesario. Las áreas semicríticas son 2 veces al día con horario establecido o cada vez que sea necesario. En las áreas no críticas es 1 vez al día con horario establecido o cada vez que sea necesario. Para una limpieza exhaustiva, ahí nosotros hacemos, o se puede hacer una unidad, una programación. Por ejemplo, áreas críticas, esa área se tiene que hacer una limpieza exhaustiva semanal con un horario establecido en la programación y llevar un control de esa limpieza. En las áreas semicríticas se hace quincenal y también se lleva un control y un registro. En las áreas no críticas, esa es mensual y cada que sea necesario en el área. Y obviamente se tiene que llevar un registro de cada una de esas limpiezas. La clasificación de material, aquí nosotros o cada institución tiene que clasificar sus materiales, cómo los va a ir manejando. Para esto primero tienen que saber qué productos van a manejar para la limpieza y la desinfección, como detergentes, contenedores para descarte de materiales, guantes de nitrilo, paños de limpieza, equipos de protección personal. Esto les incluye gorro, mascarilla, ya sea mascarilla quirúrgica, N95, o mandil, y otros detergentes como amonio cuaternario de quinta generación. Este nos ayuda a eliminar hongos, moho y cepas. Cabe mencionar que es importante que en las áreas no debemos usar escobas, escobillones y plumones para evitar la elevación del polvo. Técnicas de limpieza. Las técnicas de limpieza nos dice cómo se tiene que llevar a cabo la limpieza en las diferentes áreas. Son paso a paso lo que tenemos que seguir. Por ejemplo, es el paso 1 de arriba hacia abajo, del centro hacia la periferia, de lo más limpio a lo más sucio. Y esto cabe mencionar que son pasos que tenemos que seguir para evitar la propagación de los virus y para evitar las enfermedades nosocomiales en las unidades hospitalarias. Es importante también limpiar siempre, cuidadosamente y exhaustivamente los elementos de la unidad del paciente. Como les comentaba ahorita, las técnicas de limpieza tenemos que llevar un control de cada cuándo tenemos que realizar la limpieza, ya sea semanal, quincenal, mensual o de acuerdo a las áreas comunes. Esto es para mantener, como les decía en las diapositivas en un inicio, para mantener la seguridad y salvaguardar la salud de nuestros pacientes, así como los trabajadores de la salud. Otra técnica de limpieza es la técnica de doble balde. ¿Qué nos dice esta técnica? Por ejemplo, en las áreas críticas, nosotros manejamos 2 baldes, 2 paños o jergas, lo que vayamos a utilizar. Tenemos un balde con agua limpia y detergente, otro con agua con cloro al 0.1%. Esto es, primero vamos a utilizar el primer balde con el trapo y vamos a retirar todo lo que es la suciedad. Vamos a
a cubrir todos los equipos y lo que haya tenido contacto con el paciente con esa agua y detergente. Posterior enjuagamos con agua limpia, va a ser pura agua, en esta ocasión sin cloro. Posterior, vamos, ya que esté seca el área, ya limpia, vamos a pasar con el agua clorada y con el trapo. Esa es la técnica de los dos baldes. Entonces, esa técnica particularmente se usa en las limpiezas exhaustivas y más en las áreas críticas. La desinfección es un proceso en el que se realiza una reducción importante de contenido microbiano. Más que nada utilizamos y es más recomendable usar el hipoclorito de sodio, que viene siendo claramente lo que es el cloro, en una concentración recomendada al 0,1%, 1000 partes por millón. También se utiliza el alcohol al 70%. Este es recomendable para desinfectar superficies, así como lo pueden ver en la diapositiva. Los principios básicos de la desinfección. Aquí nos nombra que es necesario evitar la proliferación de organismos y, si es posible, de enfermedades. Se realiza sobre objetos, superficies limpias. La desinfección cabe mencionar que es después de la limpieza. Tenemos primero que realizar una limpieza minuciosa y posterior la desinfección. ¿Por qué? Porque la desinfección ahí es donde ocupamos las sustancias que nos van a ayudar a quitar esos microorganismos, esos hongos, esas bacterias de las superficies y así dejar un área limpia y adecuada para el ingreso de un nuevo paciente que podamos tener como ingreso a la unidad. Los desinfectantes obligatoriamente deben de tener un registro autorizado por una autorización sanitaria, así como un manual de instrucciones. Cada unidad tiene que llevar un control de las sustancias que tienen, que eso más adelante se lo voy a platicar, con una hoja de seguridad, y ahorita se las voy a mostrar. Cabe mencionar que esta desinfección tiene que ser supervisada. Cada vez que se lleve a cabo, alguien tiene que estar supervisando que esa desinfección se lleve a cabo como los pasos muestran en el manual y que adecuadamente. El manejo y uso de sustancias de limpieza y desinfección. Aquí nos vamos a mencionar sobre las listas de sustancias que la unidad va a tener en cuenta para realizar la desinfección, la limpieza y desinfección de sus unidades. Tiene que categorizar y etiquetar las sustancias de acuerdo al daño o al peligro que tenga esta sustancia. El almacenamiento tiene que ser en un lugar fresco, ventilado y que esté alejado de los rayos del sol, que no le dé directamente los rayos del sol a la sustancia. El manejo de las sustancias el personal tiene que estar capacitado en cómo se tienen que realizar las diluciones de las sustancias, cómo se tienen que llevar a cabo el traslado de las sustancias y el desecho de esas sustancias al terminar el proceso de limpieza o de desinfección. El uso del equipo de protección personal, tienen que usarlo completo, gorro, gogles, bata, zapatillas quirúrgicas. Todo eso se le tiene que proveer a la persona que vaya a realizar esos procesos, así cuidar la integridad del trabajador. Otras acciones en caso de derrame. Tenemos que evitar que el derrame se propague a áreas limpias, usar nuestro kit de contención. Eso lo debemos de tener en las unidades para evitar y arriesgar a los trabajadores que estén alrededor, incluso los pacientes. Aquí también en esta diapositiva nos muestra el manejo y el uso. Hay otros métodos de desinfección que son químicos y físicos. Los químicos son compuestos clorados, aldehídos, amonio cuaternario, como le nombraba hace un momento, el alcohol al 70% y los compuestos fenólicos. Otros son los físicos, que es el calor y la radiación. Estos también se emplean en unidades grandes. Por ejemplo, el calor puede ser una desinfección a niveles de los autoclaves, ya que estos generan vapor, es calor. En cada unidad deben de manejar estos métodos y se ponen de acuerdo a los niveles de desinfección, que puede ser alto, mediano o bajo. Estas son algunas sustancias más comunes que se utilizan en las unidades, que es el alcohol, los derivados de amonio cuaternario, el agua oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno, el cloro, que el cloro ese sí tenemos que tener nuestra tabla o nuestra capacitación, como les comentaba ahorita, para las diluciones adecuadas según el área contaminada que se vaya a realizar la limpieza o la desinfección. Este es un ejemplo
de las diluciones del cloro, cómo lo debemos de preparar. Por ejemplo, nos dice que 1 litro de agua, que son 1000 mililitros, lo tenemos que diluir con 100 mililitros de hipoclorito, que es el cloro. Eso es para las áreas de alto riesgo. Y así con las otras áreas, como las áreas críticas, son 50 millones partes por minuto, que son 1000 mililitros de agua con 10 mililitros de hipoclorito. Y para las áreas de bajo riesgo, está preparada, son 200 partes por millón, y es 1 litro de agua, son 1000 mililitros de agua y 5 mililitros de cloro. Son algunos ejemplos de las diluciones, pero todos debemos de tener esas de cada sustancia que se maneja en las unidades, debemos de tener un manual de manejo de estas sustancias, las que se utilicen en las áreas. Esta es una hoja de seguridad de una sustancia y el ejemplo es el del cloro, como lo manejábamos ahorita. Cada sustancia debe tener su hoja de seguridad. Aquí nos vienen las indicaciones de, primero, la identificación de la sustancia, las composiciones de la sustancia, qué se tiene que hacer en caso de algún derrame y medidas en caso de incendio provocado por esta sustancia. Es por eso que les nombraba el almacenamiento. Tiene que estar en un lugar fresco, ventilado y que no le dé mucho la luz del sol. Otra cosa también, alejado de las conexiones eléctricas para cualquier corto que no tenga tanto el acceso para que se vaya a generar un incendio. Y estas son las hojas de seguridad de los químicos, que cada una de las sustancias debe de tener. Cada unidad debe de tener sus sustancias etiquetadas y con su hoja de seguridad. Limpieza en el sistema de transporte. La ambulancia u otros vehículos utilizados es el medio de transporte sanitario en las unidades de salud. Las ambulancias son muy utilizadas en las unidades para los traslados de pacientes, ya sea transferirlos a un hospital, llevarlos a un estudio, etc. Por eso y para esos procesos tenemos que realizar limpieza posterior a cada traslado de los pacientes, y más si son pacientes que son infectocontagiosos o aislados por algún tipo de enfermedad nosocomial. Los principios básicos pues son como en la limpieza exhaustiva. Tenemos que sacar todos los objetos del vehículo para evitar que se oxidan por el agua y por el detergente. Esto se les da un proceso aparte. No quiere decir que sea con una sustancia diferente en la ambulancia, pero tiene que manejarse por separado para evitar la oxidación. Lavar el material, lavar el material de limpieza con agua detergente y reemplazarlo cuando sea necesario. Aquí entra también un proceso que es otro tema del estándar de PCI, que es el manejo de reusables o material reusable. El material se cambia cada vez que sea necesario, pero también se le puede realizar un proceso para poderlo reutilizar, que ese será otro tema que les compartirá más adelante. También hay que considerar las normas de bioseguridad para minimizar los riesgos, ventilar las ambulancias abriendo puertas, ventanas, durante 15-30 minutos en lugares exteriores y poco transitados. Los principios básicos de la limpieza y desinfección de ambulancia. Para proceder a la limpieza del interior de ambulancia deberíamos retirar previamente todos los objetos, como les mencionaba ahorita. Vamos a empezar de lo que es las superficies metálicas con agua clorada, secar inmediatamente para evitar la oxidación, desinfección y realizar detenidamente en cuanto a la clasificación del punto anterior. En la diapositiva vemos paso a paso para llevar a cabo la higiene de una camilla. Obviamente, ya siendo desocupada por el paciente, tenemos que retirar todo lo que son las sábanas, material, insumos que tengamos arriba de la cama. Posterior, lavar la camilla con el agua que tenemos ya con cloro, desinfectarla toda, incluso hasta las superficies inferiores de la camilla. Dejar actuar la solución sobre 5 minutos para que haga efecto la sustancia. Y para la desinfección emplearemos una solución clorada en base a amonios y la dejaremos actuar por 10 minutos. Están las referencias del tema y las bibliografías para cualquier duda que tengan y lo pueden consultar en esas páginas. Vienen diferentes temas, los cuales le pueden ser de mucha ayuda. Y en caso de que tengan alguna duda, lo pueden consultar ahí.
A continuación les presento lo que fue la metodología que usamos para el tema. PCI es un tema crítico del modelo de seguridad del paciente. Aquí la metodología nos dice cómo vamos desarrollando el proceso. Primero tenemos que identificar los riesgos y problemas relacionados con PCI. Posterior, diseñar un proceso. El proceso nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo, cuándo y dónde. La implementación, nosotros tenemos que llevar a cabo la capacitación del personal, en este caso, capacitar al personal para el manejo y uso de sustancias, para realizar la limpieza, la desinfección de las áreas, capacitarlos sobre qué área es crítica, qué es semicrítica y qué es no crítica. El monitoreo es para llevar la supervisión, lo que les comentaba también anteriormente, es verificar que esos procesos se lleven a cabo como lo dice el proceso y como lo pide el estándar. Y el análisis de resultados, pues más que nada ver que se esté llevando a cabo como debe de ser y ver qué tanto estamos mejorando el proceso o qué nos falta para mejorarlo. Eso es todo. Cualquier duda que tengan, están los datos de ahí del equipo de la coordinación, el teléfono y la página para que puedan consultar cualquier duda que tengan. Gracias.